Hola, ¿qué tal? Soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El 30 de septiembre es la fecha escogida para realizar las consultas de los partidos y movimientos políticos. Los ciudadanos que deseen participar de esta jornada democrática pueden consultar en la página web de la Registraduría www.registraduría.gov.co el lugar de su votación. Si presentan alguna reclamación deben hacerla antes del 30 de julio. Precisamente de este y otros temas de interés hablaremos en nuestro capítulo de hoy. Bienvenidos. Hoy, en Registra TV. Hasta el 30 de julio, los colombianos que deseen participar en las consultas de los partidos y movimientos políticos tienen plazo para hacer reclamaciones al censo electoral. Conozca qué tipos de reclamaciones se pueden hacer al censo y qué debe hacer el ciudadano para adelantar el trámite. La cancelación de una cédula de ciudadanía obedece a diversas situaciones. En Registra TV les presentamos cuáles son las más comunes. La Registraduría Nacional desarrolla por estos días campañas de identificación en varios municipios del departamento de Santander. Las reclamaciones al censo electoral se presentan por diversas situaciones, por ejemplo, como que la cédula haya sido cancelada por muerte, que haya sido cambiado su sitio de votación o porque no haya sido incorporado al censo luego de haber recuperado sus derechos políticos, entre otros. Justamente este programa se realiza con el propósito de entregarle a los ciudadanos información útil sobre qué hacer ante cualquier reclamación. Para conocer más sobre el tema nos acompaña en el set de Registra TV Gonzalo Pinto Fonseca, funcionario de la Dirección Nacional de Censo Electoral, y también María Alejandra Victoria Cajamarca. Ella es coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien les damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña además un grupo de funcionarios de la entidad. Gracias por acompañarnos. Bueno, cuando hablamos de reclamaciones al censo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema que es fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al sufragio en el sitio donde realmente debe votar. Muchos ciudadanos no saben oportunamente dónde votar. Por eso la importancia que consulten en la página web de la Registraduría con la debida oportunidad, si efectivamente están figurando en el lugar que ellos creen o en su defecto no. Si esta situación se ve por alguna omisión, ellos deben de hacernos la reclamación respectiva para que nosotros procedamos a hacer la investigación y la corrección para que puedan sufragar oportunamente en el lugar de votación. Pero ¿por qué otras cosas se podría presentar una reclamación en el censo? Hay varias. Una de ellas es que la persona inscribió su cédula de ciudadanía. Recordemos que el año pasado hubo un periodo de inscripción entre el 2 de mayo y el 21 entre el 2 de marzo y el 21 de mayo, y las personas creen que supuestamente están en ese lugar. Por eso la importancia que si se consultan y se ven en otros lugares porque de pronto hubo una omisión o un error en la grabación de esa inscripción y muy seguramente quedó omitida. Entonces, otro caso es que la persona de pronto, estamos en Colombia, lamentablemente perdió el documento de identidad, en ese periodo de inscripción otra persona la encontró, la suplantó y le escribió en un lugar diferente, y la sorpresa del ciudadano es que cuando va a ir a votar se encuentra en otro lado muy retirado y con la sorpresa que él nunca lo hizo. Claro, por eso hay que averiguar antes de ir a votar, no Claro. confiarse, ¿no? No confiarse porque ya en últimas, el censo por lo menos para la consulta interna en los partidos, la cerramos el 30 de julio. Si esta labor la hace el ciudadano después del 30 de julio, pues lamentablemente no va a poder ejercer el derecho al sufragio. Claro, ¿y cuál es el papel que juega ahí la registraduría? Es decir, uno como ciudadano va y pone la queja o ¿se llama queja o hace la reclamación? Sí, en este mes y cumpliendo el artículo 8 de la ley sexta del 90, tenemos todo el mes de julio para que los ciudadanos que sientan que están afectados por alguna otra circunstancia, que digan que su cédula no está figurando en el lugar de votación que ellos creen o que desean o tienen alguna duda, consulten la página web y si efectivamente confirman eso, pueden haber varios medios. Uno, dirigirse a la registraduría más cercana. Allí el registrador le atiende la solicitud, nos la hace llegar o bien, utilizando los medios de tecnología, puede entrar a la página web de la registraduría o al correo electrónico de censo electoral, que vale la pena decirlo, que es censoelectoral@registraduría.gov.co, y allí nos hace llegar de inmediato la novedad respectiva para que entremos a investigarla, a solucionarla y a darle respuesta de una manera oportuna. Claro, María Victoria, cuando se hace una reclamación de estas, ¿qué se afecta? ¿El censo, el ANI? Es decir, ¿cuáles son esas novedades que está afectando el Archivo Nacional de Identificación que todos conocemos como el ANI y pues que hace que una cédula sea cancelada? El Archivo Nacional de Identificación contiene la información consignada en las cédulas de ciudadanía.
la información biográfica de los ciudadanos. Este Archivo Nacional de Identificación alimenta el censo electoral. Las novedades que pueden afectar ese Archivo Nacional de Identificación son las cancelaciones de cédulas de ciudadanía o las bajas de las cédulas de ciudadanía. Estas cancelaciones se pueden dar por los diferentes motivos establecidos en la ley, que son la cancelación por muerte del ciudadano, por múltiple cedulación, por falsa identidad también, por suplantación, por extranjería, por mala elaboración o también por reasignación sexual. En estos casos se emite el acto administrativo por parte de la Dirección Nacional de Identificación y se afecta el Archivo Nacional de Identificación. O también puede ser cuando a una persona la han condenado, el juez puede imponer pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, que es la que todos conocen como pérdida de derechos políticas. Con ese acto administrativo se va de baja la cédula en el Archivo Nacional de Identificación y por ende en el censo electoral. Claro, es decir que de acuerdo con todo lo que nos ha dicho María Victoria, lo cierto es que el censo electoral cambia diariamente debido a ciertas características relacionadas con la identificación de los colombianos. Su conformación depende de que las cédulas estén habilitadas y de los nuevos ciudadanos que hayan sido incorporados. Cuando un colombiano realiza el trámite de su cédula de ciudadanía por primera vez, inmediatamente es incorporado al censo electoral, es decir, que adquiere todos los derechos para participar con su voto en el desarrollo de procesos electorales. El censo electoral a nivel nacional se conforma de las cédulas de ciudadanía que vienen de las elecciones anteriores, más las cédulas expedidas por primeras hasta 4 meses a la elección que se vaya a celebrar, más las altas que se le den por novedades de identificación, menos las bajas de los militares, menos las bajas que se den también por el tema de vigencias de las cédulas de ciudadanía, cancelaciones por muerte, pérdida de derechos políticos, entre otros. Diariamente es actualizado el Archivo Nacional de Identificación, base de datos que alimenta la conformación del censo electoral, el cual desde el año 2008 está publicado en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co, para consulta de todos los colombianos. Muy bien, ¿alguien de nuestro público tiene alguna inquietud? ¿Para cuándo estará listo el censo electoral que va a regir para el día 30 de septiembre para la consulta de los partidos? El censo electoral está conformado para el 30 de julio, teniendo en cuenta que se da el cumplimiento al artículo 8 de la Ley 6 del 90, durante 3 meses antes de la elección debemos tener ya definida la lista de sufragantes. Claro, y hasta esa fecha es que hay tiempo para que los ciudadanos hagan reclamaciones, ¿no? Perfectamente. Después del 30 de julio. Hasta el 30 de julio, si ya algún ciudadano después del 30 de julio nos presenta una reclamación, pues le será atendida igualmente, pero ahí no podrá participar en el censo del 30 de septiembre. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre las reclamaciones que se pueden hacer al censo electoral y el plazo que tienen los ciudadanos para realizarlas si desean participar en las consultas de partidos y movimientos políticos que se van a desarrollar el 30 de septiembre. El tema es tratado por Gonzalo Pinto Fonseca, funcionario de la Dirección Nacional de Censo Electoral, y María Alejandra Victoria Cajamarca, coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué pasa con los muchachos que están ya próximos a cumplir mayoría de edad, pero que pues cumplen después de esa fecha, del 30 de julio? Por ley, el artículo 69 del Código Electoral nos obliga a nosotros a que la lista de los sufragantes los integremos con las cédulas de ciudadanía preparadas con corte a 4 meses antes de la elección. Esto quiere decir que todas las cédulas que preparen los registradores al 30 de mayo, antes del 30 de mayo, van a integrar el censo electoral del 30 de septiembre. Pero si estas jóvenes que cumplan mayoría de edad después del 30 de mayo, pues obviamente se le tramita, se le prepara y hasta se le puede pedir la cédula. Sí, claro. La única diferencia es que no van a poder figurar en la lista de sufragantes y por ende pues no pueden sufragar. Bueno, en un informe pasado hablamos que muchos juzgados no daban a conocer a la registraduría los casos de ciudadanos que ya habían recuperado sus derechos políticos. Si estas entidades no lo hacen, ¿el ciudadano puede hacerlo directamente o qué tienen que hacer? Sí, efectivamente, Mabel, la obligación de los juzgados es que una vez se ha cumplido la pena, tienen que emitir una certificación de pena cumplida o que se extinguió la pena. Lo deben hacer a la Dirección Nacional de Identificación, Grupo de Novedades. En los casos en que el ciudadano se dé cuenta
que su cédula sigue dada de baja por pérdida de derechos políticos, él mismo puede hacer la solicitud al grupo de novedades de la Dirección Nacional de Identificación, anexando esa certificación expedida por el juzgado en la que conste que la pena haya sido cumplida. Por doble cedulación, por falsificación de documento, por muerte, por extranjería, por reasignación de sexo, entre otros, se puede cancelar una cédula de ciudadanía, lo que afecta directamente el Archivo Nacional de Identificación, que está relacionado con el censo electoral del país. Las novedades que se presentan sobre la identificación de los colombianos afectan al Archivo Nacional de Identificación ANI y a su vez el censo electoral. Esto obedece a diferentes circunstancias dependiendo del estado de una persona. La cancelación por muerte, cancelación por doble o múltiple cedulación, la pérdida o suspensión de los derechos políticos, la cancelación por falsa identidad, cancelación por suplantación, cancelación por extranjería y reasignación o cambio de sexo. Además de estas cancelaciones de cédulas, existen unas novedades denominadas altas y bajas, que están relacionadas con los derechos políticos de las personas. Cuando hay una sentencia por parte de un juzgado que condena a un ciudadano, ellos remiten a la oficina de novedades la respectiva sentencia para que la oficina proceda a, con fundamento en esa sentencia, suspenderle los derechos políticos. Los miembros activos que pertenecen a las fuerzas militares son dados de baja en el censo electoral. Las personas retiradas del servicio son nuevamente incorporadas. Bien, ya vimos cuáles son las causales, pero miremos ahora cómo es el proceso. ¿Cuál es ese proceso que realiza la registraduría para dar de alta o de baja a un ciudadano? Como decíamos ahora, las cancelaciones de cédula de ciudadanía se dan por diferentes motivos. Si es por muerte del ciudadano, pues tiene que haber noticia de un registro civil de defunción para que se pueda cancelar la cédula de ciudadanía. Si es por múltiple cedulación, la registraduría tiene que establecer que la persona ha intentado cedularse más de una vez o que tiene más de una cédula de ciudadanía. Por falsa identidad o suplantación, tiene que existir un pronunciamiento judicial acerca de esta suplantación o falsa identidad para que la registraduría dé trámite a la cancelación de la cédula. Si es por mala elaboración, que es por el error en la producción del documento, se verifica y se hace el acto administrativo que cancela esa cédula de ciudadanía. Y con respecto a la baja por pérdida de derechos políticos, con la noticia de la sentencia o con el oficio que hace referencia a la sentencia en la que ordena condena a la persona a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. Y para la recuperación de los derechos políticos, pues una vez se tenga la certificación de la pena cumplida. Y en los casos en que se haya cometido un error, por ejemplo, una cédula que esté cancelada por muerte por error, pues tenemos que establecer que efectivamente la persona está viva, se hace con unos cotejos dactiloscópicos y se expide el acto administrativo ordenando restablecer la vigencia de esa cédula. Claro, precisamente sobre esta última que usted está mencionando, ¿qué tan común es que una persona que esté viva pues termine con su cédula como si estuviera muerta? Y uno cómo se entera, como ciudadano, cómo se da cuenta. Se presentan muchos casos, ¿sí? Efectivamente, y la persona desafortunadamente se da cuenta generalmente cuando va a votar y le informan que su cédula está cancelada por muerte, cuando va a pedir un préstamo a un banco y le dicen que no le pueden prestar porque no existe. Realmente es en esos casos cuando el ciudadano se da cuenta. Y en esos casos que usted dice pues que se presentan bastanticos en el país, ¿qué hace un ciudadano? ¿Se le demora mucho el proceso como para volver a tener su cédula, para que lo revivan en la registraduría? Bueno, Mabel, antes del 2008 solamente podía acudir a la vía judicial para que mediante providencia judicial el juez ordenara que se restableciera la vigencia de esa cédula. Con una circular del 2008 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya la persona que aparece cancelada su cédula por muerte puede acudir a una registraduría especial, una de capital de departamento, una registraduría municipal, para que le hagan una toma de las impresiones decadactilares. Este material es enviado al grupo de novedades de la Dirección Nacional de Identificación, en donde se hace un cotejo con la tarjeta decadactilar que reposa en nuestros archivos, que se diligenció para la expedición de la cédula de primera vez. Si se establece del cotejo dactiloscópico que se trata de la misma persona, mediante un acto administrativo se ordena restablecer la vigencia de esa cédula de ciudadanía. De todas maneras, es importante que el ciudadano tenga en cuenta que si bien se restablece la vigencia de esa cédula de ciudadanía, todavía hay un registro civil de defunción que da cuenta que está muerto.
O sea, jurídicamente está muerto porque el Estatuto de Registro Civil dispone que ese documento, ese registro civil de defunción, es el que legalmente acredita la defunción. Entonces tendrá que hacer las correcciones del caso ante la registraduría, notaría, consulado, el lugar o la oficina donde esté su registro civil de nacimiento, si es un error. Si definitivamente no es un error porque el certificado médico o la sentencia judicial que han servido de base para hacer ese registro civil de defunción están correctos, tienen que acudir a la vía judicial para que el juez establezca que efectivamente hay un error o una falsedad en ese documento antecedente para que desaparezca del mundo jurídico. Claro. Y también los registradores de esos lugares donde se expidió la cédula que está cancelada por muerte tienen que compulsar copias a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de un hecho punible, ya sea del que denunció esa muerte o del funcionario de registro civil que autorizó ese registro. Claro que sí. Gonzalo, volviendo al tema del censo, bueno, los que ya este año no se inscribieron, pues ya no se inscribieron, ya les toca esperar para las próximas elecciones para quedar dentro del censo electoral. Pero quienes sí se inscribieron y necesitan cambiar su sitio de votación porque cambiaron de ciudad, de casa, cualquier cambio que puedan haber hecho, ¿qué deben hacerlo? ¿Lo pueden hacer? ¿Están a tiempo? No, ya el periodo de inscripción del año pasado concluyó, feneció. Los que se inscribieron en el lugar deben de figurar en ese sitio de sección de la transhumancia electoral, como ya lo mencionábamos, pero si ellos detectan que no hubo transhumancia electoral y están figurando en un sitio diferente en el cual se inscribieron, entonces nos hacen la respectiva reclamación para que nosotros la revisemos y si se confirma que fue una omisión por parte nuestra, inmediatamente la corregimos y la ubicamos en el lugar donde debe corresponder. Pero ¿qué pasa con el que ya está inscrito en el censo y se cambió de ciudad? A vivir a otra ciudad o a otro barrio. No, ya tendría que votar en el sitio donde está figurando, donde se inscribió. Y esperarse el próximo año, a partir de febrero del próximo año, iniciaría nuevamente otro periodo de inscripción de cédula. Bueno, vamos a hacer otra pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como ya lo hemos dicho, el 30 de julio es el último día para realizar cualquier reclamación que presente algún ciudadano con respecto al censo electoral que aplicará para las consultas de los partidos y movimientos políticos. El tema viene siendo explicado por Gonzalo Pinto Fonseca, funcionario de la Dirección Nacional de Censo Electoral, y María Alejandra Victoria Cajamarca, coordinadora del Grupo de Novedades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vamos a darle paso nuevamente a nuestro público con alguna inquietud. ¿Quién quiere preguntar? ¿Cada cuánto se actualiza el censo electoral? Sí, el censo electoral se actualiza de hecho permanentemente. Todos los días estamos incluyendo y retirando registros o cédulas de ciudadanía. De tal manera que para un efecto de conformar una lista sufragante lo que hacemos es dar cumplimiento a la ley, cerramos incorporación de cédulas de primera vez 4 meses antes de la elección, ponemos a disposición la información 3 meses antes para que la ciudadanía presente sus reclamaciones, sus novedades, sus omisiones, para que nosotros pues podamos atenderlas oportunamente. Claro que sí. A propósito, pues la nueva ley antitrámites obliga a las notarías, funerarias, hospitales y otras entidades relacionadas con la defunción de un ciudadano a reportar estos fallecimientos dentro de los primeros 5 días del mes que tengan conocimiento. ¿Esto sí mantiene el censo más actualizado? ¿Sí funciona? Efectivamente, Mabel, con esta ley antitrámites vamos a tener más oportunidad en la comunicación de la información. Desde 1970, que está vigente el Estatuto de Registro Civil, todas las oficinas encargadas de cumplir con la prestación del servicio de registro civil, como son los notarios, los registradores, inspectores y corregidores autorizados, tienen la obligación de enviar la información dentro de los 10 primeros días del mes, los duplicados. Con esta ley ya se le impone a otras entidades que por su función tienen noticia de las muertes, de reportar a la registraduría también estas defunciones, como son las hospitales, las funerarias, los parques cementerios, y con esta información vamos a poder hacer los cruces necesarios para tener una información más oportuna y una base de datos de registro civil actualizada, que es el fundamento para la cancelación de las cédulas de ciudadanía que alimentan el censo electoral, las novedades.
Pues cambiando de tema, les cuento que la Comisión Asesora para las Nuevas Tecnologías, quien se reunió el pasado miércoles 18 de julio, avanzó en la definición del sistema de voto electrónico que será implementado en Colombia. Con el fin de determinar las razones por las que se debe o no implementar voto electrónico en Colombia y si es una herramienta útil en los procesos electorales del país, la Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico se reunió el miércoles 18 de julio y decidió entregar conclusiones de los adelantos que se han realizado sobre el tema en lo corrido del año. Estamos pendientes de abrir un debate sobre la pertinencia y la importancia de muchos aspectos del voto electrónico para poder concluir ya los trabajos de esta comisión. Durante la reunión se propuso integrar a toda la sociedad civil en el tema de la implementación del voto electrónico a través de foros de socialización en diferentes regiones del país. Este no puede ser un tema simplemente centralizado, este tiene que ser un tema que llegue a las regiones, que el ciudadano del común y corriente se empiece a familiarizar con el tema. Vuelvo y repito, luego de que se tenga el documento final por parte de la comisión. En la próxima sesión programada para el miércoles 8 de agosto, se expondrá la metodología para desarrollar las conclusiones de implementación del voto electrónico en Colombia y cuáles deben ser sus características. Ya todo está listo para el desarrollo de la elección de alcalde del municipio de Florida en el departamento del Valle del Cauca, que se cumplirá mañana domingo 22 de julio. 47.252 ciudadanos están habilitados para sufragar este domingo 22 de julio durante la elección de alcalde del municipio de Florida en el Valle del Cauca. En esta oportunidad, 6 candidatos participarán de la contienda electoral. En todo el municipio dispondremos de 31 puestos, 7 de ellos están en la cabecera municipal, incluida la cárcel, que es una sola mesa, con 10 votantes. Asimismo, en corregimientos del municipio de Florida tendremos 24 puestos de votación para un total de 107 mesas en todo el municipio. El día de las votaciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil contará con el acompañamiento de los entes de control y vigilancia para garantizar transparencia en el proceso y de esta manera facilitarle a los ciudadanos su cita con la democracia. Que todas las personas que están aptas para votar en el municipio de Florida asistan masivamente a las urnas y puedan ejercer su derecho al voto en una forma pasiva. Para el desarrollo de estos comicios fueron seleccionados 721 jurados de votación, incluyendo el 10% de remanentes. El ciudadano que haya sido designado para cumplir la labor transitoria y no asista al día de la jornada podría llegar a ser sancionado con una multa equivalente a los 5.667.000 pesos. La Registraduría Nacional del Estado Civil desarrolla por estos días una campaña de identificación en diversos municipios del departamento de Santander. La delegación de la Registraduría en el departamento de Santander viene adelantando varias campañas de identificación y entrega de documentos en los municipios de San Andrés, Florián, Landazuri, Bolívar, El Playón, Aratoca, Tona, San Vicente de Chucurí, San Joaquín, Coromoro, Chipatá, Girón y Río Negro. Nuestra intención es llegar a todos los rincones del departamento. Nos estamos desplazando con la colaboración de los alcaldes y la Gobernación de Santander a todos los corregimientos donde los alcaldes nos permiten llegar, nos apoyan para llegar a estos lugares. Durante las jornadas, los habitantes de estos municipios del departamento de Santander podrán realizar sus trámites de cédula de ciudadanía, registros civiles y tarjetas de identidad, así como los duplicados y renovaciones de los documentos. Hemos atendido hasta a la fecha 6.500 solicitudes en todo el departamento. Vamos a estar en los 87 municipios del departamento. Pretendemos atender una población aproximada de 60.000 ciudadanos durante el año. Estas campañas de identificación se suman a las realizadas durante el primer semestre del año, donde se tramitaron 357 cédulas de ciudadanía, 639 tarjetas de identidad para niños entre 7 y 13 años de edad y 3.377 renovaciones de tarjetas de identidad para adolescentes entre 14 y 17 años. En la actualidad, 34 entidades del Estado tienen acceso a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vamos a conocer cuáles son en el siguiente informe y qué deben hacer otras entidades interesadas para acceder a este servicio.
Cerca de 10 millones de consultas a las bases de datos de la Registraduría Nacional fueron realizadas durante el primer semestre del año por las 34 entidades públicas que suscribieron convenio con la Registraduría para tal propósito. Una de las entidades que cruzan datos con la Registraduría Nacional es el Ministerio de Salud y Protección Social, que tiene a disposición la base de datos del Archivo Nacional de Identificación ANI y la de Registro Civil de la Registraduría Nacional. En este momento ya tenemos más o menos un promedio de unas 15 solicitudes de empresas privadas y adicionalmente otras 5 públicas que están en este momento están en estudio. Las entidades privadas interesadas en acceder al Archivo Nacional de Identificación ANI y a la base de datos de Registro Civil deben presentar un requerimiento formal ante la Registraduría Nacional especificando los datos de la entidad, objeto social y motivo del servicio. Para el caso de las entidades estatales solo es necesaria una solicitud formal o la suscripción de un convenio que le permita acceder al servicio de manera periódica. Hay que recordar que las entidades públicas no tienen costo alguno. Para las entidades privadas sí se ha establecido mediante la resolución 188 de 2012 un costo, una tarifa que puede oscilar entre los 23 pesos y los 44 pesos. Todo depende del volumen de información que requieran en la consulta. Las entidades interesadas en suscribir un contrato con la Registraduría Nacional para acceder a las bases de datos deben proveer el canal de comunicación, los equipos y la infraestructura tecnológica para la transmisión de la información. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional en algunas zonas del país en los próximos días. El domingo 22 de julio se desarrollará la elección atípica del alcalde del municipio de Florida, Valle del Cauca. El mismo día de la jornada inician los escrutinios. En esta fecha, la Registraduría Nacional además realizará campañas de identificación en los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Nariño, Santander, Valle del Cauca, Vaupés y Bolívar. El lunes 23 de julio se realizará la campaña de identificación en la cabecera municipal de Turbo en Antioquia y en San Miguel, Vigía del Fuerte. El próximo martes 24 de julio, la Registraduría Nacional hará el lanzamiento de la tarjeta de identidad biométrica para niñas y niños desde los 7 años de edad en la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá. E inician los escrutinios departamentales en caso de apelación en la elección del alcalde de Florida, Valle del Cauca. El miércoles 25 de julio se desarrollarán campañas de identificación en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño, Valle del Cauca y Caquetá. El jueves 26 de julio continúan las campañas de identificación a la población de San Miguel en el municipio Vigía del Fuerte en Antioquia. La campaña especial para identificar a la población vulnerable en Cartagena y en Solita, Caquetá. El viernes 27 de julio, en el departamento del Meta, se realizará campaña de identificación en la vereda Puerto Toledo del municipio de Puerto Rico. Asimismo, se llevará a cabo campaña de identificación en el Instituto Educativo Técnico Departamental Natania en San Andrés. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A nuestro público, muchas gracias también por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.